En el video anterior conversamos sobre el rapport. El rapport y el marco de confianza que debe existir para lograr inicialmente una sesión de coaching impecable. Mencionábamos un poco el tema, el término impecabilidad, que significa, bueno, cada quien le dará su significado. En todo caso, yo pienso que más allá de la impecabilidad, la excelencia siempre debe ser un norte para todo el mundo. Punto de vista. Pero el rapport es uno de esos pasos para generar una de esas claves para, digamos, aterrizar en una sesión de coaching de alta calidad. El segundo paso tiene que ver con indagar sin invadir. Y esto tiene que ver, cuando hablamos con indagar, y estoy leyendo acá parte de lo que es mi libro, 5 pasos que harán de ti un coach profesional. Cuando hablamos de indagar, estamos hablando de ¿qué? Básicamente de el arte de hacer preguntas. Es bien conocido por todos la importancia de preguntar cuando se hace coaching. Algunos llaman a las preguntas buenas, a esas buenas preguntas que destapan, generan insight, etcétera, preguntas poderosas. Pero creo que también se ha sobrevalorado el término de pregunta poderosa. Hay preguntas que no siendo poderosas igual generan la magia que tiene toda pregunta, la búsqueda de respuesta. Es imposible para el ser humano no responder una pregunta que le hagan o que se haga. Imposible. Entonces, desde el punto de vista del coaching, una de las cosas que hacemos al principio de una sesión, una vez establecido el rapport, ya creo que fuimos bastante enfáticos, fui bastante enfático con eso, es indagar sobre la especificidad del objetivo que trae nuestro cliente a la sesión. Y hay que indagar, porque yo le digo a mis alumnos, y en este caso te lo digo a ti, no compres lo que te vende inicialmente el cliente. En el sentido de, muchas veces el cliente cree saber a qué viene la sesión de coaching, es decir, tiene claro el objetivo o cree tenerlo. Y sucede que en el transcurso de las sesiones posteriores aparecen otros objetivos que antes permanecían ocultos. Algunos lo llaman el arte de pelar cebolla. Cuando hacemos indagación, lo que hacemos es ir quitando capa tras capa hasta dar con específicamente lo que el cliente quiere trabajar y de lo cual probablemente no era consciente. En mi libro Deep Coaching, Coaching Profundo, está en Amazon, por cierto, le dedico solamente un capítulo completo al tema de las preguntas. Hay por lo menos allí 120 preguntas que, digamos, segmentadas en función del momento del coaching, ¿no? Es decir, preguntas de indagación, en este caso, preguntas de desarrollo, preguntas de cierre, etcétera. Entonces, cuando hablamos de indagar sin invadir, implica, he visto, lo coloco allí porque he visto muchos clientes, muchos coaches, haciendo sesiones de coaching como si fueran interrogatorios policiales. Es decir, abordan al cliente desde una andanada de preguntas, a veces preguntas dispersas que no van en función de una línea de indagación, sino, no sé, claramente cuál es el objetivo de hacer preguntas que no conducen a ninguna parte o conducen a todas partes. Entonces perdemos al cliente en medio de sus respuestas y obviamente son sesiones de coaching muy mal llevadas. Resultados muy malos también. Entonces, y por otro lado, al cliente no le gusta sentirse invadido. Creo que a nadie le gusta ser invadido. Y esto es muy importante. Nosotros en coaching, y es una cosa que yo recomiendo muchísimo, indagamos, cuando decimos indagar sin invadir, estamos hablando de no entrar en el mundo de la intimidad del cliente. El cliente tiene su mundo privado y fundamentalmente el trabajar con ese tipo de contenidos no va en un coaching profesional. No se corresponde con un coach profesional. Una cosa es que el cliente manifieste una situación de relación con su esposa, por ejemplo, suponte que fuera el caso, o con un hijo, y vamos a trabajar desde ahí sus creencias, vamos a trabajar de ahí sus valores o lo que corresponda a trabajar en ese momento a partir de preguntas
dirigidas a ese objetivo, y otra cosa es que yo le pregunte cómo es su vida íntima con su esposa, por ejemplo, o cómo es su vida íntima desde el punto de vista relacional, obviamente con su hijo o con su suegra o con su jefe o con quien sea. Entonces hay temas allí, ese indagar tiene que ser un indagar muy inteligente, con profundidad, pero entendiendo que no es necesario trabajar con contenido. A mí particularmente no me interesa la vida privada del otro, ya con la mía tengo bastante. Entonces, y creo que tú con la tuya tienes bastante como para estar indagando en la vida de los demás. Eso no se corresponde con un coach profesional. Y lo digo, repito, porque he visto situaciones donde el coach va más allá y se extralimita en las preguntas que hace, que por cierto no conducen a ninguna parte. Eso no suma al proceso para que el cliente adquiera nuevamente coherencia, no suma. Entonces, lo segundo es, y esto aparte del tema de indagar sin invadir, otra clave que te va a permitir esa sesión de coaching impecable tiene que ver con ese marco de apertura sin restricciones. Es decir, ya lo hablábamos cuando hablamos de rapport, que es un marco de confianza. Y el fundamento de este punto, estoy leyendo, el fundamento en este punto es que toda restricción que pudiéramos intentar imponer al cliente parte de nuestras propias limitaciones. Por eso no puede haber marco de apertura, que es esencial en el coaching, si no hemos hecho un trabajo de apertura con nosotros mismos. No podemos dar lo que no tenemos. Una cosa es establecer un marco de acuerdo con el cliente, la forma en cuanto a los horarios, el cumplimiento de tareas, la confidencialidad, etc. Y otra muy distinta es imponer puntos de vista o forzar soluciones de manera indirecta. Es un horror. Yo he visto con horror como un coach le dice al coachee a su cliente, ¿y tú no crees que deberías? Ya eso no es coaching, eso es cualquier otra cosa menos coaching. Entonces, apertura es aceptar al cliente tal y como es en toda su dimensión. Implica dejar a un lado nuestros propios juicios, lo cual implica acallar a su vez nuestras voces internas de aprobación o desaprobación. Yo no puedo ir a una sesión de coaching si voy enmarcado dentro de mis propios juicios y prejuicios. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con clientes, si es que no te ha pasado, que te manifiestan quiebres que uno puede parecerle desde lo personal algo que luzca intolerable, por ejemplo. Sí, pero tienes que entender que lo intolerable es para ti como coach. Y en este caso tu cliente viene a ti por eso, porque obviamente es una conducta, la que sea, en este caso que desea mejorar, que desea eliminar, que desea sustituir. Entonces una de las cosas que hacemos, y mira que tengo horas de vuelo en esto, es despojarme de todo juicio y prejuicio a la hora de hacer coaching. ¿Sí? Marco de apertura sin restricciones. Si no estás preparado para eso y pudiera ser, pues deriva a tu cliente a otro coach que sí esté dispuesto a hacerlo. ¿Sí? Porque en ese caso nos estamos convirtiendo en juez y parte, estamos determinando lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdad o lo que es mentira. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿no? Tercer clave o tercera clave por una sesión de coach impecable, conciencia del lenguaje verbal y no verbal. Entonces debemos en este caso estar atentos y aprender a leer al cliente. Pero para leer al cliente debemos estar allí con él. Tú no puedes estar haciendo coaching con tu mente en otro lado. Tienes que estar haciendo coaching con el foco en tu cliente. Y por ejemplo, en este caso, uno de los postulados de la programación neurolingüística dice que es imposible para el ser humano no comunicar. Y nuestro cuerpo manifiesta constantemente cómo nos sentimos. No en balde nuestro cuerpo, emoción y lenguaje van de la mano. Una sesión de coaching impecable pasa por conocer al cliente que tenemos frente a nosotros, escuchar con atención y lo que dice, pero principalmente lo que no dice, lo que leemos entre líneas. ¿Qué predicados verbales utiliza, por ejemplo? Porque los predicados verbales al final son pistas sobre la forma en que nos relacionamos con el mundo. Usa predicados más bien auditivos, kinestésicos o visuales, por ejemplo. Observa sus movimientos oculares
Estos son temas, por cierto, de la PNL que toma el coaching, se incorporan en el coaching hoy en día y lo nutren, lo enriquecen. A mi juicio, y aquí aprovecho un paréntesis, si no tienes formación en PNL, probablemente te pase lo que me pasó a mí en su momento. Yo me formé primero como coach y sentí que le faltaban estos tipos de elementos a mis sesiones y lo complementé haciendo una formación completa en programación neurolingüística. Cierro paréntesis. Solo una recomendación para que evalúes. Desde mi mirada, enriquece muchísimo el coaching, el incorporar estas herramientas de PNL. Entonces, los elementos corporales, es decir, ese lenguaje no verbal que usa mi cliente, es quizás más importante que las palabras que utiliza. El cuarto elemento de una sesión de coaching impecable tiene que ver con elicitar los aprendizajes y elaborar un mapa de acción, un plan de acción. ¿Sí? Una sesión de coaching no termina, y lo enumero. Número 1, sin una recuperación de aprendizajes. ¿Qué has aprendido en este encuentro que te llevas de él? No se termina sin tareas específicas para de esta manera afianzar los nuevos aprendizajes. ¿Cómo lo vas a poner en práctica? ¿Cuándo vas a comenzar? ¿Cuál es el paso a paso a seguir para alcanzar eso que deseas? Ese plan de acción, por cierto, se hace entre los dos. Es decir, papel y lápiz, y vamos, el cliente elabora su plan de acción y uno observa y chequea, ¿no? Pero con el, digamos, con el acompañamiento del coach en todo momento. Recuerda que todo plan de acción surge del mismo cliente. Esto es clave. Yo no puedo decirle, mañana vas a hacer esto, esto y esto. El cliente no indica lo que debe hacer, más sí promueve el proceso para que el cliente, el coach, fíjate, lo repito, el coach no indica lo que debe hacer, más promueve el proceso para que el cliente determine qué pasos va a dar. ¿Lo ves? Si tomas todos estos elementos, estas claves, las incorporas a tu hacer coach, yo te garantizo en buena medida que tu coaching va a ser bastante cercano a la excelencia. Ahora, es, como creo que la palabra la usé antes, es amalgamar esto con tu estilo de coaching, con tu coherencia como coach. Todo esto conforma parte de los 5 pasos. Vamos a ver próximamente el cuarto paso que quieren de ti un coach profesional en el siguiente video. Que estés muy, muy bien. Hasta luego.